y después a los segundos desaparecen. Ahora, ¿por qué un sombrero? En cuanto al Hatman, se diferencia del resto de los Shadow People o de la gente sombra justamente por adoptar la forma de un hombre elegante, con una vestimenta particular y con un sombrero. Esto se podría responder a la simbología asociada que tiene el sombrero, que representa como una corona y un poder de autoridad. El sombrero hace que quien lo lleve parezca más alto y más imponente. Además es algo desfasado, es algo antiguo, por lo que denota que la entidad que estamos viendo también es una entidad antigua, lo que da todavía una mayor sensación de miedo. Y también al resaltar el hecho de que la aparición no pertenece a nuestro entorno habitual. Si ya el hecho de ver una sombra nos causa miedo, agregarle también un hombre alto, con sombrero, y que denote o que imponga un cierto tipo de energía, ya eso le agrega como un plus. Ahora, siguiendo la línea de los Shadow People o de las parálisis del sueño, podríamos decir que también podrían explicarse como manifestaciones espirituales. En esta categoría entran reportes de fantasmas y espíritus. Las descripciones aquí son las siguientes: son sombras no humanas o masas de sombra de forma humana en un determinado lugar, o insectos de sombra, animales de sombra y sombras femeninas. Estas sombras son transparentes y es común para esta categoría el pasar desapercibido y son afectados por la luz. Entonces podríamos decir de que la categoría que pertenece a los fantasmas o a los espíritus es totalmente distinta a la gente sombra. Tienen otras características. Otra teoría es que las personas del futuro podrían haber encontrado los medios para viajar al pasado, o sea, a nuestro tiempo. Sin embargo, pueden lograr esta hazaña en esa forma solamente, como forma de sombra, y no pueden interactuar más allá de lo que vendría siendo observar o simplemente producir una sensación en nosotros, dado que también nosotros nos podemos asustar por nuestros mismos pensamientos o lo que nos estamos imaginando. Aunque esto no calzaría con el Hatman, porque él sí produce una sensación y una energía que la gente que es más sensible la puede distinguir. Muchos de los que le atribuyen un significado religioso a los fenómenos de la Shadow People, de la gente sombra, atribuyen más crédito a la explicación demoníaca. Esto se debe a que los fenómenos suelen presenciarse en lugares que se dice que tienen un estigma de gran energía negativa. Dichos lugares incluyen casas embrujadas o lugares donde han ocurrido abusos emocionales o físicos extremos. Y los sentimientos de miedo claramente en esos lugares está latente, al igual que el pavor y el odio. Y de alguna manera esos sentimientos y esas emociones se transforman en energía y persisten en la atmósfera, más allá del paso temporal de los eventos tristes. Pero sin embargo, algunos han hecho una conexión entre la apariencia de humo negro de estos fenómenos y los genios de la creencia islámica, que son los jinns. Se describen como normalmente invisibles para los humanos y cuando se les ve tienen la apariencia de humo negro, lo que se hace muy similar a los fenómenos de las personas sombra, aunque yo diría que son entidades y energías distintas, porque por ejemplo si vamos a una casa, vamos a una casa embrujada, vamos a encontrar o vamos a tener manifestaciones de gente sombra claramente, pero si nuestra casa no tiene esas características y pasamos por episodios de contacto con la gente sombra, entonces esta explicación no es del todo correcta, porque no solo habitan en lugares que hayan pasado emociones negativas, pero sí quizás muchas emociones negativas o energías negativas tiendan a ser como una puerta para que estas entidades puedan llegar hacia nosotros. Ahora, otra teoría, aunque no imposible, yo no la encuentro descabellada, es que es la que sugiere que la gente sombra tiene relación con los fenómenos extraterrestres y las abducciones. Los expertos en este tema dicen que algunas víctimas de abducciones extraterrestres han explicado que los seres atraviesan paredes o las ventanas y desaparecen y aparecen repentinamente. Una de las explicaciones más populares parece ser que una especie de seres de otras dimensiones cuya dimensión de origen ocasionalmente se superpone con la de nosotros puede traspasar hacia esta dimensión.
lo que podría explicar su naturaleza etérea y su apariencia fugaz. Ahora recordemos que también tenemos las abducciones a nivel sutil, astrales, como le hablamos en el programa anterior, pero generalmente la gente cuando describe a estos seres tienen una forma específica y no hay muchos casos en donde los seres sombras se comporten como se comportan las entidades que tienden a abducir a la gente de forma etérea. Entonces esta explicación no tendría tanto peso, porque la mayoría de las personas que han sufrido una abducción etérea pueden describir a los seres de forma más detallada, con rostro, con vestimenta, con características faciales y algunos otros detalles que a la gente sombra simplemente no se les puede ver. Ahora sí, hay una explicación que es bastante interesante, que dice que la gente sombra pueden ser la esencia de las personas que tienen una experiencia fuera del cuerpo. Por ejemplo, la gente que realiza un desdoblamiento o una extensión astral, que esto vendría siendo salir del cuerpo y viajar hacia otro lugar, que hay gente que sí lo puede hacer. Pero si la gente que hace este tipo de proyección astral supiese que alguien lo vio, no tendría esa reacción. Yo creo que haría lo mismo. ¿Qué es un cuerpo astral? Un cuerpo astral es la contraparte espiritual, similar al éter de un cuerpo físico. El cuerpo está compuesto de materia astral y es una duplicación exacta de la energía de la forma física. Este cuerpo de energía está conectado al cuerpo físico por un cordón de plata, y el cuerpo astral está acompañado por la mente. Es capaz de viajar durante el periodo en el que el cuerpo físico duerme. Dicho acto se conoce como proyección astral. También se trata de explicar este fenómeno como seres interdimensionales. En la actualidad algunos científicos están muy convencidos de que existen distintas dimensiones en nuestra realidad. Y si realmente existen otras dimensiones, ¿quién o quién habita en ellas? Algunos expertos en el tema dicen que estas dimensiones existen paralelamente y muy próximas a la nuestra, aunque invisible para nosotros. Y si hay habitantes en estas dimensiones, es posible que hayan encontrado una manera de acceder a la nuestra y muy posiblemente materializarse. Entidades demoníacas. Su rostro y la fuerte sensación de energía negativa asociada a la gente sombra han llevado a algunos investigadores a especular que pueden ser de naturaleza demoníaca. Como ya hemos visto anteriormente, su origen podría ser de los bajos astrales, lo que llaman purgatorio también en el catolicismo. Los bajos astrales son, digamos, como un infierno, pero no de fuego ni ese tipo de cosas, sino que como una cárcel en donde está lo peor de lo peor. Y esto va por niveles. Entre una persona o una energía es más negativa, se encuentra en un bajo astral más abajo, para explicarlo y que se entienda. Estas entidades del bajo astral se alimentan de la energía negativa, debido a que en la mayoría de los encuentros las personas se encontraban bajo un estrés extremo. Como lo mencionamos antes, estas entidades aparecen para alimentarse de la energía negativa. Recordemos que para poder seguir subsistiendo, estas entidades necesitan alimentarse igual, tal como nosotros necesitamos alimento físico para poder desarrollarnos y vivir. Estas entidades necesitan ese tipo de energía para poder seguir viviendo o seguir existiendo. Ahora también otra evidencia que asocia a esta gente sombra con entidades demoníacas es por los ojos rojos y porque algunas personas le han visto cuernos, pero esto es muy poco usual, así que no tiene tampoco tanto peso para darle un punto a favor a que fuesen entidades demoníacas. Ahora quizás esto suene un poco loco o disparatado, si hay cómo poder explicarlo. Porque hace un tiempo se realizó un proyecto de investigación, el cual se llamaba Proyecto AWARE, por sus siglas en inglés, o AWARE, el cual es el nombre del primer estudio científico a gran escala en el mundo sobre la conciencia durante el trance de la muerte. Para desarrollar su labor, los investigadores contaban con sofisticadas técnicas que le permitían estudiar en condiciones de laboratorio la relación entre la mente y el cerebro durante el estado de muerte clínica en pacientes de paro cardíaco. La investigación incluye la realización de un experimento para estudiar la naturaleza del sorprendente fenómeno de las experiencias extracorporales, a menudo relatadas por las personas rescatadas de la muerte
mediante la resucitación médica, tanto por su objetivo de estudio, como por la propia naturaleza de la investigación y el calado de sus eventuales resultados. Aware es un proyecto científico con profundo y múltiples implicaciones de carácter filosófico, religioso y sociocultural, lo que exige la mayor transparencia y rigor en la tarea de sus artífices. Este proyecto es bien interesante, los resultados son muy interesantes. Probablemente podamos hacer un videoprograma en la sección de vida más allá de la vida, porque el estudio científico que trató de discernir si las experiencias cercanas a la muerte existen demostró que un 2% de los casos estudiados, los recuerdos visuales de las experiencias fuera del cuerpo y de los pacientes que estaban sufriendo una parada cardíaca y que tenían un encefalograma plano eran totalmente reales. Entonces esto concluye que si las experiencias fuera del cuerpo son reales, podría pensarse que hay lugar para que existan o existamos de una forma distinta a esta forma 3D que tenemos, a esta forma de materia física. Entonces esto abre una posibilidad remota que los encuentros con los agentes sombra o todo este tipo de entidades sean ciertos. También se habla en antiguas culturas de que en los planos astrales hay entidades no humanas que parasitan la energía vital de los humanos. No necesariamente en el bajo astral o en el plano astral tienen que haber energías o formas de vida o que fueron formas de vida física necesariamente humanos. Aquí estamos hablando de tantos seres extraterrestres o intraterrestres o de otro tipo de dimensión pueden estar ahí. Bajo esta óptica cabría pensar que el hombre del sombrero es una realidad, una entidad parasitaria del bajo astral. Tenemos las larvas astrales, que son habitantes de los planos astrales más bajos, donde se concentran todas las energías densas y negativas, conocidas como, ya lo mencionamos, el bajo astral. Algunos autores interpretan a este bajo astral como un mito cultural relacionado con el infierno, como les mencioné anteriormente. También, según algunas doctrinas esotéricas, cuando los seres humanos mueren, la conciencia va dejando atrás los 7 cuerpos sutiles, que esto lo expliqué en el videoprograma de el Dr. Bach, el primer programa. Los primeros son el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Cuando la conciencia deja atrás el cuerpo astral para pasar al mental, normalmente el cuerpo astral se desintegra. Sin embargo, a veces no ocurre. Y cuando esto no ocurre y la persona está muy apegada a las cosas materiales o a las cosas del plano físico en donde esté, tiende a quedar una cáscara astral. Y esta cáscara astral es la que se podría convertir en una energía negativa o un agente sombra. Y estas cáscaras astrales, para poder seguir existiendo, necesitan consumir energía negativa, necesitan consumir eso que los mantuvo vivos, ya sea los objetos materiales o podría ser el dinero o qué sé yo, lo que la gente le mantenía viva en ese entonces, arraigada a este tipo de mundo. Y no solo con los apegos, sino que también con las emociones. Si esta persona generalmente su vida era muy mala y estaba constantemente pensando o distribuyendo emociones negativas como la ira, la rabia o la pena hacia otras personas, este cuerpo astral que la persona deja cuando muere se va a querer alimentar también de eso. En general eso sería su alimento, lo que la persona en la vida física más generó y más se apegó.